condiciones para ser afiliada al Seguro Social? Históricamente, ¿qué entidades se han hecho cargo de la seguridad social en el Ecuador? ¿Cuál es la particularidad del sistema social en el Ecuador? Nosotros cuando hablamos del Seguro Social del Instituto, estamos hablando de una de las instituciones del seguro, del sistema del Seguro Social. En el Ecuador, la seguridad social se desarrolló en tres entidades. La primera, el Seguro Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cubre justamente ese tipo de necesidades a las personas que han sido vinculadas al trabajo, porque el financiamiento de la misma se llegó a diseñar entre el aporte del empleado, del empleador y del Estado. Y eso dice la Constitución. Asimismo, en las mismas condiciones ha sido constituido el Fondo de Jubilación del ISFA, que es de la Fuerza Militar, y el ISPOL, que es de la Fuerza Policial. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales existen solamente aquí con fondo previsional. Normalmente eso lleva solamente a responsabilidad del Estado, porque esos dos sectores, por la clase de actividad, tienen un riesgo más o menos alto. El Estado debería pagar todo, sin embargo, ellos han hecho los fondos y en esa parte también ellos contribuyen para que el Estado no les financie el 100%. Esa es una anomalía, podríamos decir, una peculiaridad del esquema de seguridad social institucional que existe exclusivamente en este país. ¿Cuál es el problema? Si bien es cierto, tenemos tres instituciones que forman parte de esa seguridad social, de ese sistema de seguridad social, el resto de los ecuatorianos que no han trabajado o que no pueden trabajar no han tenido ninguna vinculación laboral y en consecuencia están exentos de este beneficio, el mismo que debería ser dado por el Estado. Nosotros entendemos que la base o la condición primordial para estar en el seguro social como afiliado es tener una vinculación de trabajo o tener una economía suficiente como para hacerse un afiliado voluntario. Significa que solamente quienes pueden generar esa conformación tripartita entre afiliado, empleador y Estado pueden constituir ese fondo. Por ejemplo, una persona del campo que vive a duras penas, subsiste, no puede pagar un aporte y le falta el aporte del patrono, porque el tema del financiamiento institucional, que es la otra cosa, que es el seguro social, es un financiamiento tripartito. Si esas condiciones no existen, no existe fondo previsional que financie la seguridad la acción de la seguridad social. El Estado debe preocuparse de sustituir y de cubrir esas necesidades que cubre el Seguro Social para el resto de la población que no puede trabajar, que no debe trabajar o que no quiere trabajar, porque están dentro del lindero nacional y tienen el derecho. El Seguro Social debe ser cuidado. No se puede pensar que el Seguro Social, y esto es uno de los problemas que hay aquí en el país, que se considera como si fuera una conquista laboral. No es una conquista laboral, es un derecho que como seres humanos debemos tener y que nos debe ofrecer el Estado porque es parte de nuestra vivencia como seres humanos. La Constitución del 2008 establece el sistema de seguridad social y determina justamente que todos los ecuatorianos tenemos nosotros la capacidad de tener el derecho que este país nos diera de la seguridad social. Eso se llamaría sistema. ¿Por qué sistema? Porque sería el sistema universal de seguridad social en nuestro país. Lamentablemente, no se ha considerado que la Constitución le consagra al Seguro Social
como una entidad autónoma. Y la autonomía, dentro de su buen concepto, es justamente el poder tener la capacidad de manejarse en la parte financiera, administrativa, legal e institucional, aparte de todas las instituciones. La misma ley del Seguro Social dice que los recursos del Seguro Social van a ser independientes de los del fisco. Y me gustaría que realmente se investigue las medicinas sobre el seguro social, porque realmente no se sabe si esas medicinas van directamente a los casillados. Me gustaría saber cuál es el porcentaje de las personas afiliadas en el Seguro Social. ¿Es cierto que usted puede renunciar al Seguro Social? En el concepto más general, la seguridad social está amparada por la Constitución. Y efectivamente, allí dice, entre otras situaciones, que ese es un derecho de los ciudadanos y que no pueden ser renunciables. El Estado hace esa declaratoria que, siendo importante, no cumple, porque el Estado ecuatoriano, ya cuando se refiere, por ejemplo, a la calidad de la educación, existe educación también privada y no tiene un control total de la educación fiscal, laica y gratuita y de calidad, y entonces ahí tenemos algunos inconvenientes y problemas de gravedad. Y en realidad las conquistas de la seguridad social han sido fruto de la capacidad intelectual y de entrega y de solidaridad de la clase obrera y del movimiento ecuatoriano, de los intelectuales particularmente referidos a desarrollar ambientes que favorezcan la vida de los trabajadores y luego la vida también de los pobladores ecuatorianos. Habría que hacer una diferenciación entre seguridad social y seguro social, por los cuales entonces los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aportan una mensualidad producto de su trabajo y garantizan con ellos la atención a seguridad, derecho de enfermedad, de invalidez, vejez y muerte, pensiones, riesgos del trabajo, seguro social campesino, etcétera, etcétera. El seguro social campesino, que es eminentemente solidario y que expresa, más que del Estado, expresa por parte de los trabajadores, de los afiliados, una conducta solidaria distinta del hombre con capacidades de entregar lo poco que tiene hacia los demás. Está solamente en el enunciado teórico escrito del papel, porque efectivamente el papel aguanta todo y entonces todo el mundo puede escribir lo que quiere, pero ya son las prácticas sociales las que determinan los cambios de comportamientos y ahí no hay la protección a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana. Solamente para graficar, el 30% de la población está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tiene derecho a varias coberturas. El 70% no lo tiene, incluido aquellos que son afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por las propias características de su administración. Hay muchos sectores que están desprotegidos, por ejemplo, los que tienen enfermedades de riesgos, incluso pagando, tiene esa despreocupación porque el concepto de quienes han venido administrando no es servir a la sociedad ecuatoriana. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy parte, soy miembro, descubrimos a partir de unas investigaciones que en el caso de la utilización del seguro de salud se iba en corrupción entre el 50 y el 30%. Perdón, entre el 25 y el 30% de corrupción, se diluía la plata. Que hay la necesidad de la defensa de la naturaleza. Porque los seres humanos, nosotros, los hombres y mujeres, en la práctica vivimos de lo que nos da la naturaleza. El agua es una riqueza. Y si es que hay este ataque a la naturaleza, entonces tendremos serias dificultades con el resto de personas que vienen. Entonces yo no puedo ser solamente responsable en el momento de mis 40, 50, 60, 70 o 80 años que vivo. Tengo que ser responsable con los que vienen detrás de mí,
haya colapsos. Estos problemas de las inundaciones que nunca hemos visto, por lo menos en mis 70 y pico de años que tengo de vida en el país, no había tales inundaciones como las que están surgiendo ahora. Por lo tanto, sí debe haber un respeto profundo hacia la naturaleza y buscar cambios y alternativas respecto de buscar energías para la subsistencia de los seres humanos. Y yo creo que esa es una necesidad que tiene también que ver con la seguridad social de todos los seres humanos, ¿no?